Para seguir en la hora de oro, cuando ha pasado más de 60 minutos, se habla de manejo avanzado de la hemorragia posparto. Se dice que la paciente ya tiene una coagulación intravascular diseminada instaurada. Esto es porque considerando cómo se desarrolla esta enfermedad, que es por hemodilución y por consumo de los factores hemodilución secundario, la reposición de volumen que se le está dando a la paciente y por el consumo de los factores por el tiempo del sangrado que tiene el paciente. Ya cuando ha pasado este tiempo o cuando la paciente tiene un sangrado de más de 2000 cc, el manejo debe ser en una unidad de cuidados intensivos obstétrico, que se debe iniciar una transfusión masiva de sangre de hemoderivados a razón de 2-1-1. A esta razón se ha visto una disminución de una mortalidad de más del 28% en comparación con con una transfusión de 1-1-1. Se debe considerar la cirugía de control de daño si la paciente persiste con sangrado, debido a que ya en este tiempo la paciente debe tener una histerectomía abdominal, pero si persiste el sangrado, entonces debemos pensar en una cirugía de control de daño, un empaquetamiento pélvico. Y los medicamentos de segunda línea, como son el Octaplex, el fibrinógeno, y no muy usado y con baja evidencia de costo-efectividad, el factor 7 activado recombinante o Novocel. Aquí vemos un flujograma cuando la paciente, si nos llega, por ejemplo, una paciente que nos llegue remitida ya tiene una instauración de un sangrado de más de 2000 cc, entonces consideramos de que es una hemorragia obstétrica mayor y de que la paciente se encuentra en un colapso cardiovascular con shock hipovolémico profundo con una coagulopatía instaurada. Tenemos que hacerle todo el ABC de la reanimación apenas llegue la paciente. Debemos que avisar tanto al banco de sangre para la transfusión masiva, a la unidad de cuidados intensivos para que preparen la unidad y considerar la cirugía de control de daño, preparar para la cirugía de control de daño. Entonces, todo esto es encaminado al tratamiento. Los objetivos del tratamiento, ¿cuáles son? Primero, control de sangrado. Ese es el objetivo inicial del tratamiento de hemorragia posparto. Controlar el sangrado, porque el sangrado es lo que me está conllevando a la morbimortalidad de la paciente. Mantener el volumen sanguíneo y la oxigenación de los tejidos, o sea, perfusión. ¿Y cómo vamos a evaluar esa perfusión? Gases arteriales y lactato. Siempre nos tenemos que basar en gases arteriales y lactato para ver qué tanto es la hipoperfusión que tiene la paciente y qué tanto es el daño celular que tiene esa paciente, porque no solamente tenemos que evidenciar frecuencia cardíaca, no solamente vamos a ver la presión arterial, sino cómo está esa célula, cómo está el aporte de oxígeno de esa célula. Prevenir y tratar la coagulopatía y mantener la normotermia. Acuérdense que la hipotermia me va a llevar a acidosis, y si ya tiene una coagulopatía instaurada, esas tres se llaman triada de la muerte, que me van a tener una alta tasa de mortalidad. Las metas de estos parámetros de tratamiento, ¿cuáles son? Mantener una hemoglobina mayor de 8, algunas literaturas dicen de 7 a 9. Las plaquetas por encima de 50.000, pero ya se ha evidenciado que una hemorragia obstétrica mayor, el objetivo es tener unas plaquetas por encima de 75.000. ¿Por qué? Porque cuando hay una hemorragia obstétrica mayor, cuando hay consumo de los factores de coagulación, no solamente es tan deficiente la cantidad de las plaquetas, sino la función de estas. Por eso es que se llama un rango de seguridad el valor de plaquetas por encima de 75.000. Fibrinógeno mayor de 2 gramos, un INR menor de 1.5, una temperatura mayor de 35 grados centígrados, un pH mayor de 7.2, obviamente para evitar la acidosis, un lactato menor de 4 milimoles, para evidenciar de que la paciente no está en hipoperfusión, y una base de exceso menor de -6. Esto lo traje del Curren 2015 de transfusión en hemorragia obstétrica mayor, donde evidencian cuál es o manifiestan cuál es la transfusión masiva, cuál es el paquete de transfusión masiva. Ellos dicen, tiene que ser razón de 2-1-1.
6 unidades de glóbulos rojos empacados O negativo. Cuando es un paquete de hemotransfusión masiva, no hay tiempo de hemoclasificar, cruzar, porque es algo agudo que se tiene que instaurar, se tiene que transfundir a la paciente rápidamente para evitar el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada. 4 unidades de plasma que pueden ser, que deben ser AB o en su defecto A, y un pool de plaquetas. El plasma, esto lo he traído del Royal College, también el Green Top de hemorragia obstétrica, de transfusiones de hemorragia obstétrica. La dosis del plasma fresco congelado debe ser de 12 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Pero ¿qué es lo que contiene el plasma? Al pasar el plasma, ¿qué es lo que vamos a reponer? Ya sabemos que con los glóbulos rojos una unidad va a reponer 1 gramo de hemoglobina en promedio con un incremento del 3% del hematocrito, pero cuando ponemos plasma vemos que este va a contener un 60% del factor 8, un 90% del factor 9 y un 80% del factor 11. Y que este tiene que tener compatibilidad ABO, no hay necesidad de tener compatibilidad del RH. Las plaquetas, como ya lo había manifestado, mantener unas plaquetas por encima de 50.000 con un margen de seguridad de 75.000. Estas tienen que tener tanto compatibilidad ABO y RH, y que un pool de plaquetas me va a incrementar en promedio 50.000. Los crioprecipitados se deben instaurar rápidamente, se deben aplicar rápidamente en la paciente que tenga una hemorragia obstétrica mayor, por lo que había explicado anteriormente, el consumo de los factores de coagulación tempranamente, cuando hay una pérdida en promedio de 1.000 a 1.500 cc, que se necesite iniciar transfusión de glóbulos rojos empacados, para evitar que me lleve a una coagulación intravascular diseminada, y que 10 unidades de crioprecipitados me van a aumentar 1 gramo de fibrinógeno. El valor del fibrinógeno sérico ya está demostrado de que me predice el desarrollo de una hemorragia obstétrica mayor en las pacientes cuando el valor de este fibrinógeno está por debajo de 2. Esta predicción es de un 100%, ya hay varios estudios que lo avalan. Por eso es que a la paciente, apenas se le diagnostique una hemorragia obstétrica, se debe pedir dentro del paquete de laboratorios el fibrinógeno. Nunca se nos debe olvidar eso, el fibrinógeno, y que uno de los objetivos, aparte de pedir hemograma, TP, TPT y fibrinógeno, es pedir los gases arteriales para evaluar, gases arteriales y lactato para evaluar perfusión, porque quiero que se les quede claro eso, quiero que tengamos claro esto, que no solamente es reponer volumen y reponer sangre, sino evidenciar que esa sangre, el objetivo de la sangre es llevar el oxígeno a las células, es también ver cómo está esa célula. Los medicamentos de segunda línea, tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno todavía no está ampliamente comercializado en Colombia, pero si llega a estarlo, para que nosotros tengamos la idea, tengamos el conocimiento, el fibrinógeno se pasa a dosis de 3 a 4 gramos, y posteriormente se va a reajustar la dosis según el resultado de la tromboelastografía o el fibrinógeno sérico, y que este es el nombre comercial en España, se llama Riastap, que un vial contiene 1 gramo de fibrinógeno, y es más o menos, este vial se va a restituir en agua para inyección de 50 mililitros, y es para tenerlo claro. El Octaplex, que es el complejo protrombínico, todavía no hay grandes estudios que avalen el uso en hemorragias obstétricas mayores, pero sí hay casos que se han evidenciado que disminuye altamente la mortalidad en las pacientes con hemorragias obstétricas mayores. Es medicamento de segunda línea, se debe usar en casos de hemorragias obstétricas refractarias, y que la dosis se debe calcular según el INR, que es más o menos de 20 a 30 unidades internacionales por kilo. Este se debe aplicar junto con la vitamina K para acelerar su efecto. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es el Octaplex? El Octaplex, como su nombre lo dice, es un complejo de factores de coagulación vitamina K dependiente, y adicional va a tener la proteína C y S. Entonces,
En las pacientes embarazadas, partiendo del conocimiento de los cambios fisiológicos, de que la paciente embarazada está en un estado de procoagulación para evitar una hemorragia masiva en el parto, y que estos factores de coagulación se han consumido en una hemorragia obstétrica mayor o se han disminuido en una hemorragia obstétrica mayor, nos va a favorecer el uso del Octaplex. Y aparte de que fisiológicamente hay una reducción de la proteína C y S en la paciente embarazada y la vamos a reponer porque ya de por sí está disminuida en la paciente embarazada. Y sí, hay una disminución de los factores por el consumo y por la dilución. Si se lo reponemos la proteína C y S, entonces nos va a favorecer aún más a optimizar esa cascada de coagulación. Vemos las dosis iniciales. Vemos las dosis iniciales, las dosis cómo se ponen según el valor del INR, en promedio calculado mililitros por kilogramo de peso. Cómo se debe preparar el Octaplex, porque eso tiene sus indicaciones de preparación, tiene su polvo y su disolvente y tiene su vial, que es el que vemos en la figura 1, que se debe poner para poder diluirlo. La infusión debe ser endovenosa, lenta, inicialmente 1 mililitro por minuto, seguido a dosis no superiores de 2 a 3 mililitros por minuto. El factor 7 activado recombinante, que es el Novo7, ya se ha demostrado que no es costo efectivo, de todos modos lo traigo para literatura, para que tengamos conocimiento de que existe. Este se usa en pacientes con hemofilia, pero se usa para poder aplicarlo como medicamento de segunda línea en hemorragia obstétrica mayor. Tiene que tener unas indicaciones claras, que la paciente no esté en acidosis, que el fibrinógeno esté por encima de 100 miligramos, las plaquetas mayores de 50.000, temperatura mayor de 32 grados centígrados y que tenga valores de calcio dentro de parámetros normales. Las dosis iniciales son de 90 microgramos por kilogramo en bolos durante 3 a 5 minutos, se repiten, o sea, se dan por 2 dosis y si después de esto no funciona, definitivamente no podemos seguir aplicando el medicamento porque no va a funcionar en la paciente. Y que, como yo le había mencionado anteriormente, no es costo efectivo porque varios estudios controlados randomizados han demostrado de que el uso del Novo7 en la paciente con hemorragia obstétrica mayor va a disminuir la cantidad de hemoderivados que se usen en la paciente, pero no el porcentaje de mortalidad, con un alto riesgo de trombosis arterial.